¿Qué tal, colegas? El día de hoy vamos a revisar pancreatitis aguda, que como bien saben tiene una nueva actualización que nos modifica mucho respecto al diagnóstico y el tratamiento. Entonces, agárrense porque vamos a revisar muchos cambios, pero vamos a hacerlo de una manera sencilla y práctica para que sea más fácil. Vamos a iniciar con la definición y la etiología. Nos dice que es una inflamación aguda del páncreas que puede causar complicaciones sistémicas y locales, así como disfunción y falla orgánica. No echen en saco roto la definición porque muchas veces nos habla de todo lo que vamos a estar revisando en el tema. Y aquí hace énfasis en la clasificación de Atlanta, que yo creo que es uno de los principales cambios con esta nueva actualización. Nos dice que el 80% de las pancreatitis va a ser leve y solamente el 20% va a ser moderada a grave. Respecto a la etiología, tenemos que va a ser biliar en un 64%, alcohólica en un 13%, e hipertrigliceridemia en un 5%, y también se vuelve importante la etiología idiopática en un 10 a 30%. Sin embargo, en el contexto de caso clínico en ARM, les van a poner un paciente que inicia con dolor característico, que ahorita vamos a revisar, después de una comida abundante y copiosa, es decir, relacionado con la principal etiología, que es la biliar. La epidemiología nos dice que es la enfermedad pancreática más frecuente del mundo, con una incidencia de 6 casos por cada 1000 ingresos hospitalarios en México, con una mortalidad del 5 al 17% que se relaciona con los casos de pancreatitis moderada a grave. El paciente típico va a ser una mujer de 40 años, a pesar de que tenemos la idea, porque en múltiples bibliografías nos menciona que es más frecuente en el varón. La GPC es muy clara al respecto y nosotros nos guiamos 100% en guías de práctica clínica. Entonces, 40 años y más frecuente en mujeres hasta en un 60%. Ahora sí, vamos a la parte más interesante del día de hoy: la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Respecto a la clínica, no hay muchos cambios y esta ya se la saben desde la Facultad de Medicina. El dolor abdominal característico de pancreatitis aguda. Agudo en el epigastrio, irradiado hacia la espalda. El famosísimo dolor en cinturón, acompañado de náuseas y vómito característicamente, pero puede presentar cualquier otra cosa que se les ocurra. Desde dolor abdominal, distensión, dolor a la palpación, aumento de la frecuencia respiratoria, fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, alteración del estado de conciencia. Les van a poner muchos distractores, pero lo que deben buscar y poner atención es el dolor abdominal característico. Si les ponen el caso de un paciente con dolor en cinturón, es pancreatitis hasta demostrar lo contrario. Otros datos que les encanta preguntar en el ENARM son aquellos que no son muy frecuentes, pero sí muy característicos, como el signo de Gray-Turner, que es equimosis en el flanco, el signo de Cullen, que es periumbilical, y el signo de Fox, que es debajo del ligamento inguinal. Por ahí tenemos en la parte superior derecha a Edward Cullen para que no se les olvide el sangrado periumbilical, que es de lo que más se pregunta. Además de que puede acompañarse la pancreatitis aguda de datos de respuesta inflamatoria sistémica que ya mencionamos. El diagnóstico no cambia y me encanta este diagnóstico porque, como en medicina, todo debe ser muy específico. No podemos dar diagnósticos a la ligera. Nada de que inicios de pancreatitis o parece una pancreatitis o yo me imagino o yo creo. O tiene o no tiene, y aquí la GPC es clara. Debe de cumplir 2 de los siguientes 3 para hablar de pancreatitis aguda. El primer dato: dolor abdominal característico en hemicinturón, que ya revisamos. El segundo dato: lipasa o amilasa elevada 3 veces por encima de su valor normal. Y el último dato: hallazgos de imagen, en donde el ultrasonido va a ser el primer estudio a solicitar, pero
el estudio en donde vamos a encontrar más características de pancreatitis va a ser la tomografía computarizada con medio de contraste. Y por último, la resonancia magnética, que si bien es muy sensible y muy específica, no se utiliza mucho debido a su alto costo y que no la encontramos en todos los centros hospitalarios. Entonces, esos son los 3 datos. Si tienes 2, es una pancreatitis ya por definición y diagnosticada. Ahora pasamos a la parte, yo creo que más importante del tema del día de hoy, la clasificación de Atlanta. Y antes de meternos en cosas raras, quiero que recuerden Atlanta, porque va a clasificar la pancreatitis aguda en 3: leve, moderada y grave. Sencillito: leve, sin falla orgánica; moderada, falla orgánica de menos de 48 horas o complicaciones locales, que ahorita vamos a revisar cuáles son; y grave, falla orgánica de más de 48 horas. Ahora, la guía de práctica clínica no nos especifica como tal la definición de falla orgánica. Sin embargo, podemos imaginarla en datos de alteración de la frecuencia respiratoria, datos de choque, datos de insuficiencia renal, etc. Pero para aquellos que son muy quisquillosos y que entran en ansiedad por no tener datos específicos, ahí les va lo que tienen que buscar en el caso clínico: una tensión arterial sistémica menor a 90 milímetros de mercurio, una creatinina mayor a 1.9 y un índice de Kirby menor a 300. Pero de nuevo, la falla orgánica tienen que sospecharla en medida de lo que les estén poniendo. Les van a poner tal cual: el paciente presenta datos de insuficiencia renal, o tiene datos de falla cardíaca, o tiene datos de choque hipovolémico. Les van a poner tal cual si tiene o no tiene una falla orgánica. Eso es lo más importante del Atlanta, la clasificación en leve, moderada y grave. Y me encanta porque podemos olvidarnos de todas las otras clasificaciones previas de pancreatitis. Podemos olvidarnos de Ranson, podemos olvidarnos de Baltasar, lo cual también me pone un poco triste porque a mí me gustaban mucho y me costó mucho trabajo aprendérmelas, pero Atlanta nos simplifica todo. Atlanta 2 de 2012. Ahora bien, es importante, además de clasificar la pancreatitis en leve, moderada y grave, tener una escala pronóstica. Y estas son Apache 2, SOFA, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y BISAP. La guía de práctica clínica nos dice que no hay una evidencia de cuál es mejor que otra, que elijan cualquiera. Sin embargo, sí hace mayor énfasis en el BISAP y en el Apache 2 respectivamente. Si les preguntan cualquiera de estas y tienen que elegir, BISAP y Apache 2, en ese orden es como tienen que elegir. Y nos pasamos a Atlanta ya en grande, todo lo que abarca la clasificación de Atlanta, pero no se pierdan, ya revisamos una parte y vamos a revisar las complicaciones posteriormente. Sin embargo, en esta imagen quiero que se enfoquen en lo que está en ese recuadro rojo: la pancreatitis aguda edematosa intersticial y la pancreatitis aguda necrotizante, porque esto es lo que vamos a buscar en la tomografía contrastada y podemos olvidarnos de esta manera del famosísimo Baltasar. Entonces, a partir de ahora, Atlanta es nuestro pastor. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en la tomografía? Vamos a buscar datos o no de realce en el páncreas. Si nos encontramos ante una pancreatitis edematosa, vamos a encontrar mayor realce, 80 a 150 unidades Hounsfield. Mayor realce es lo que tienen que recordar, no nos vamos a poner finos. Y si nos encontramos ante una pancreatitis necrotizante, vamos a encontrar bajo realce. Alto realce, pancreatitis aguda edematosa. Bajo realce, pancreatitis aguda necrotizante. Eso es lo que quiero que recuerden de la tomografía y cómo la vamos a clasificar de acuerdo a Atlanta. Vamos a hacer un pequeño resumen con el algoritmo diagnóstico de pancreatitis aguda de la guía de práctica clínica. Primero, ¿en quiénes vamos a sospechar pancreatitis aguda? Mujer de aproximadamente 40 años que inicia con datos de dolor abdominal característico en cinturón.
agudo en epigastrio que se irradia hacia la espalda. Ya tenemos nuestro paciente típico, vamos a solicitarle estudios, amilasa o lipasa, en primer lugar siempre lipasa. Si no tenemos, utilizamos la amilasa. Tenemos diagnóstico de pancreatitis aguda, es decir, las dos previas son positivas si realizamos ultrasonido de hígado y vías biliares para detectar colelitiasis. Pero si no tenemos datos de laboratorio o no cumple como tal la definición específica clínica de dolor de origen pancreático, solicitamos una tomografía para valorar lo que acabamos de ver y que nos hable de cambios tomográficos de pancreatitis aguda. Espero que haya quedado claro esta parte. La verdad es que está muy sencillo. Clínica, laboratorio e imagen. 2 de 3, pancreatitis aguda. Nos pasamos al tratamiento y aquí también vamos a encontrar cambios importantes. Se mencionaba, y yo lo recuerdo desde el internado, que la piedra angular del tratamiento de la pancreatitis es meterle líquidos al paciente como loco. Pues, ¿qué creen? La reanimación hídrica sigue siendo la piedra angular del tratamiento. Sin embargo, cambia y ahorita vamos a ver por qué. Analgesia en segundo lugar, en tercer lugar la nutrición que también cambia y en último lugar el cambio más importante, antibiótico y cirugía. ¿Cuándo va a estar indicada? Vamos a revisar cada una de estas con el algoritmo. Nos menciona la guía de práctica clínica que el tratamiento de reposición de líquidos debe ser con Ringer lactato o solución Harman, que es lo mismo, no agresiva y debe de realizarse por metas. Antes se creía que entre más líquido le metieras, más rápido iba a mejorar tu paciente. Ahora se sabe que no es así, que puedes generar iatrogenias por tanto líquido, edema agudo pulmonar, sobrecarga hídrica y datos incluso de secuestro de líquidos que nos pueden llevar a complicaciones más severas. Entonces, Ringer lactato y una hidratación no agresiva. De ahí nos pasamos a la analgesia. La analgesia antes se mencionaba que podíamos utilizar opiáceos que no producieran contracción del esfínter de Oddi. Aquí cambia la analgesia por la escala de analgesia de la OMS, que ahorita vamos a revisar, que ya se deben de saber. Y por último, la alimentación. Otro cambio importante, antes se recomendaba alimentación posterior a 48 horas, ahora se sabe que la alimentación no está contraindicada en las primeras 24 horas y entre más rápido se dé alimentación, mejor. ¿Cuál sería una contraindicación de la alimentación por vía enteral? Que no tolere la vía oral, obviamente, pero esta solo sucede en un 20% en aquellos casos de pancreatitis moderada a severa. Entonces, si puede comer, que coma. Esa es la clave. Y si no puede comer por vía enteral como tal, podemos utilizar en segundo lugar una sonda nasogástrica postpilórica para evitar alguna situación ahí con el esfínter o nasoyeyunal. Ese es el camino. Y por último, la vía de administración alimenticia sería la parenteral por el alto riesgo de infecciones y complicaciones. De nuevo, un pequeño repaso. Líquidos con Ringer lactato o Harman, no agresiva, analgesia por escala de la OMS, alimentación lo más temprano que se pueda en el siguiente orden: enteral, sonda nasogástrica y parenteral en caso de que no podamos dar por sonda o por vía enteral como tal. La escala del dolor de la OMS nos dice que debemos iniciar con AINES como ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, paracetamol y nos pasamos en segundo y tercer escalón a opiáceos de baja y de alta potencia respectivamente, como son la morfina, la meperidina y el tramadol. Antes se creía que los opiáceos producían contracción del esfínter de Oddi, sin embargo no hay un estudio que lo certifique como tal. Entonces podemos utilizar la morfina, la meperidina y el tramadol, pero con cuidado. Y en último caso, en caso de que, valga la redundancia, no mejore el dolor, podemos utilizar incluso tratamiento intervencionista con analgesia epidural con bupivacaína. Por último,
el cambio que también llama la atención es el antibiótico. El antibiótico solamente lo vamos a utilizar si se presenta necrosis e infección. Antes se utilizaba como profilaxis, ya no es así. Única indicación de antibiótico terapia es la infección. Y si presenta alguna complicación como datos de obstrucción o que no presente mejoría en 24 a 48 horas, máximo 72 horas, la cirugía va a estar indicada. La cirugía va a ser la última línea de tratamiento y se prefiere el abordaje mínimamente invasivo, siguiendo de cirugía abierta y por último el drenaje en caso de que esté contraindicado cualquier procedimiento quirúrgico. Siempre recordar que se prefiere realizar CEPRE y COLE siempre que se pueda si la etiología es biliar. Obviamente esto ya cuando el paciente presente mejoría, pero es importante decir que se debe realizar en ese ingreso hospitalario. Nos pasamos a las complicaciones, en donde no nos vamos a tardar mucho, colegas. Creo que es la parte ya más sencilla y vamos a encontrar 4 complicaciones. Vamos a dividirlas en agudas y crónicas. Agudas, colecciones líquidas y necrosis. Crónicas, pseudoquiste y necrosis amurallada. Las colecciones líquidas, como su nombre lo dice, vamos a encontrar líquido en una pared mal definida que se resuelve en 4 semanas sin tratamiento. La necrosis, como su nombre lo dice, vamos a encontrar datos de necrosis y de nuevo que dure menos de 4 semanas. El pseudoquiste se define como una colección líquida que dura más de 4 semanas en donde la pared ya está bien definida. Y la necrosis amurallada es necrosis como tal que dura más de 4 semanas y que por consecuencia la pared va a encontrarse inflamada y bien definida. Muy sencillas las definiciones de las complicaciones, repásenlas porque a lo mejor se hacen un poquito bolas, pero está muy fácil de aprendérselas y se pueden preguntar, son altamente preguntables. Complicaciones sistémicas. Insuficiencia cardiocirculatoria es la principal, en donde el 75% de las muertes es ocasionada por esta misma. En segundo lugar, hiperglucemia por una alteración en el metabolismo de la insulina. Debemos recordar que el páncreas tiene una función endocrina y exócrina. La función endocrina con la producción de insulina y la exócrina con la producción de las enzimas proteolíticas principalmente y que también nos ayudan con la digestión de carbohidratos y de lípidos. Y por último, otras insuficiencias como puede ser respiratoria, renal, hepática, hemática y gástrica. Las 2 primeras son las más importantes y las más preguntables. Insuficiencia pancreática exócrina hasta en un 60% como consecuencia de una pancreatitis aguda que nos lleve a una pancreatitis crónica. Y por último, insuficiencia endocrina hasta en un 30% que nos puede llevar a una diabetes mellitus tipo 3. Yo cuando leí diabetes mellitus tipo 3 dije, no mames, eso está muy chingón y es el punchline de este tema. Cambios en pancreatitis aguda 2022, ya los vimos. Se elimina el énfasis en Ransom, en Baltasar, en Apache. Atlanta se vuelve nuestra Biblia. Hidratación no agresiva. La analgesia es por la OMS. La alimentación debe ser inmediata. Antibióticos, solo antiinfección confirmada. Y la cirugía va a ser el último escalón. Siempre tratar de evitarla. Colegas, eso es todo respecto al día de hoy. No sin antes recordar la fisiopatología de la pancreatitis, porque me hace un poco recordar mis tiempos en la facultad de medicina, me pone un poquito nostálgico, porque yo era fan de la fisiopatología, siempre lo he sido, y recuerdo cuando memoricé el páncreas exócrino, sus funciones, las enzimas proteolíticas específicamente, la tripsina, la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. Estas enzimas tienen como principal función la degradación proteica acompañada de la fosfolipasa 2. ¿Qué es lo que produce? Bueno, como tal, destrucción de las proteínas y nos ayudan en el metabolismo de las mismas para poder absorberlas y utilizarlas. ¿Qué es lo que sucede si ponemos un tapón en el páncreas? En este caso,
por una obstrucción biliar, nos va a producir que estas enzimas se activen y se coman el páncreas como tal. Esa es la fisiopatología de la pancreatitis. A lo mejor debí decírselas al inicio para ayudarles a comprender un poquito, pero a estas alturas son situaciones que ya debemos de conocer, y aprovecho eso para recordarles que estamos ante un examen. No estamos ante un tema como tal y hay que estudiarlo y hay que saber todo, y es que a lo mejor te saltaste esto o le das un enfoque diferente. Es que tratamos de resolver casos clínicos, y eso es lo que estamos haciendo con este estudio. Colegas, muchas gracias. Este tema lo disfruté muchísimo, espero que ustedes también, y continuamos con el estudio.